Entonces, como les decía, nos interesa hoy hablar de entropía, de eficiencia, de, por ejemplo, trabajo ideal y trabajo real, que eso tiene relación con el concepto de eficiencia. Hay un concepto que se llama trabajo perdido, y también, por ejemplo, que es un proceso isentrópico, que es un depósito de calor, que es un foco caliente, un foco frío, que es una máquina térmica. La idea es empezar hablando de los procesos naturales, y entonces vean que aquí tenemos varios ejemplos. Y a lo mejor en cursos anteriores de los que han llevado de química o laboratorios de química, pues en algún momento les habrán hablado de procesos espontáneos. Ese término les resuena, digamos, les parece conocido, proceso espontáneo. Sí, Sí, Y perfecto. entonces, y entonces, ¿qué era un proceso espontáneo? Y tiene que ver con lo que estamos viendo en la pantalla. Y aunque, incluso con esa taza de café que está humeando, tiene que ver. ¿Qué sería un proceso espontáneo? que solo ocurre, no necesita que haya un gasto de energía. Mm, más o menos, todos los procesos implican energía. Pueden ser espontáneos o pueden ser no espontáneos, y eso pues ya lo podemos comentar. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven, y eso hay en YouTube hay muchos videos, digamos, ustedes ven una película donde tenemos unos pedazos, digamos, esta taza de café, tenemos unos pedazos de esa taza en el suelo, y esos pedazos suben y se reconstruyen sobre la mesa. Y entonces ustedes yo les pregunto, ¿eso representa un proceso espontáneo o un proceso natural? Vean que proceso natural y proceso espontáneo van a ser sinónimos. ¿Ustedes qué me dirían? O dicho de otra manera, ¿esa película estaría yendo hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Eso, en términos de la teoría de la segunda ley de la termodinámica, se llama la flecha del tiempo. O sea, nosotros sabemos que esa película va hacia atrás porque nuestra experiencia cotidiana es que una taza, digamos, que se cae al suelo y se quiebra, no se va a devolver y reconstruir espontáneamente. Que ven que aquí introducimos o usamos el término esto de espontáneo, es algo que ocurre de repente, o sea, que ocurre sin ninguna intervención prácticamente. Entonces, si yo dejo caer la taza, la gravedad la manda para abajo y la taza se va a quebrar, y eso es un proceso que va a ocurrir sin intervención de nosotros. Entonces, es un proceso espontáneo. Entonces, eso nos da una idea de que los procesos espontáneos ocurren sin intervención, digamos, del ser humano, y además incluyen, digamos, una dirección del tiempo. Entonces, aquí vemos el ejemplo de que estamos viendo en la foto, la taza de café caliente. Si nosotros llegamos dentro de un rato, la taza se enfrió, la taza se va a enfriar, pero nosotros no vamos a ver espontáneamente que la taza está fría, y después vamos a ver que la taza empieza a echar humo, si nosotros no le hemos metido calor. Entonces, eso es, de nuevo, la película hacia adelante o hacia atrás. Entonces vean que todos los procesos en la naturaleza, muchas cosas que nosotros experimentamos, que los cuchillos pierden el filo, que las montañas, por ejemplo, las rocas se desgastan por efectos de la erosión, por efectos del agua, etcétera. Todo el tema de las aguas residuales. Nosotros nos lavamos las manos con agua, y esa agua con jabón, pues es un agua sucia que no se va a limpiar espontáneamente. Requiere todo un proceso y un gasto de energía, máquinas, etcétera, para poder limpiar esa agua. Pero espontáneamente el agua se ensucia. Esa es la parte fácil, digamos, la parte espontánea. Entonces, el concepto de dirección, los procesos tienen dirección, y entonces resulta que una de las cosas que se descubrió, o sea, hace muchos años, es que pues hay una propiedad llamada entropía, y que los fenómenos naturales ocurren siempre en la dirección que aumenta la entropía. Y esto, el que estoy diciendo, tiene
como dicen, tiene su precisión, tiene su parte fina, su parte de hilar más fino, porque aquí es donde alguien me podría decir, bueno, pero el proceso de meter agua en la refrigeradora para hacer hielo, entonces violaría la segunda ley de la termodinámica, o porque estaría disminuyendo la entropía. Yo les voy a decir por qué, porque puede ser que alguien no me entienda en este momento por qué congelar agua disminuye la entropía. O por ejemplo, cuando dicen, es que el proceso de la vida, los seres vivos violan la segunda ley de la termodinámica, o el proceso de la evolución viola la segunda ley de la termodinámica. Hay libros y hay gente que dice cosas como esto que estoy diciendo, y entonces pues es importante que al final de esta semana nosotros entendamos, por ejemplo, que la vida no viola la segunda ley de la termodinámica, que la evolución no viola la segunda ley de la termodinámica, que meter un vaso de agua en la refrigeradora para que se haga hielo no viola la segunda ley de la termodinámica. O sea, entender por qué, poder explicar por qué. Con base en lo que está en esta pantalla, sobre todo lo que está al puro final, alguno de ustedes me puede decir por qué razón cuando el agua se congela se vuelve de agua líquida a hielo. Digamos, ¿qué pasa con la entropía? Ahí dice la entropía mide la tendencia al desorden y le vamos a poner números a eso. Pero ustedes podrían decirme en este momento cuál estado tendría menos entropía, si el agua líquida o el hielo. El hielo. El hielo. Y alguien que me quiera decir por qué cree que tiene menos entropía. Porque la entropía es como el desorden de las moléculas y cuando el agua se congela, digamos que las moléculas como que se compactan, por así decirlo. Entonces, el movimiento entre ellas y el desorden se disminuye. Oh, ok, muchas gracias. Entonces, para ampliar lo que dijo pues, la compañera del grupo, el agua cuando se congela forma cristales y los líquidos cuando se congelan típicamente forman cristales. Los cristales son estructuras ordenadas. Entonces hay un aumento del orden. Entonces ese aumento del orden se interpreta como una disminución de la entropía. Y entonces está la pregunta de fondo, ¿eso viola la segunda ley de la termodinámica o no viola la segunda ley de la termodinámica? Entonces por eso les digo que esto que dice aquí, que los fenómenos ocurren en la dirección en la que aumenta la entropía, necesita una aclaración, necesita todavía una aclaración. Entonces, ¿la entropía qué es? Hace 100 años, o sea, la entropía se inventó hace más de 100 años y en el puro inicio, por decirlo así, la entropía nadie sabía qué era la entropía. Simplemente es una propiedad termodinámica que es útil para poder explicar ciertas cosas, para poder explicar las cosas de las que estábamos hablando hace unos minutos. Entonces, para poder ponerle números, para poder hacer cálculos, pero al puro inicio, simplemente, digamos, es una propiedad que se define de esta manera. Vean qué interesante. Se define de esta manera cuando tenemos un proceso reversible. Ojo, eso es muy importante, proceso reversible. Cualquier proceso reversible que tenga un calor asociado, ya sea que salga, que entra, puede ser cero inclusive, pues ese calor reversible dividido entre la temperatura me define un cambio de entropía. Y esto, vean que hay un delta, el delta Q, y un ds implica que estamos hablando de procesos, cambios muy pequeños, sumamente pequeños. Y entonces hay una cosa interesante. ¿Por qué razón la D a la izquierda aparece una D, ds, y por qué a la derecha aparece el Q, aparece con un delta? A ver si alguno de ustedes vio esto en los libros o en el material de apoyo. ¿Por qué se hace esa distinción? Repito, el delta Q es un cambio muy pequeño en el calor y el ds es un cambio muy pequeño en la entropía, pero se distinguen. Se usan letras diferentes de la D y la delta. Hay una razón para usar una letra diferente, para representar cambio en ambos casos. Profe, a mí solo se me ocurre que una es una derivada simple y la otra es una derivada parcial. Pues en el caso de la entropía es una derivada, las propiedades termodinámicas dependen con por lo menos de dos variables, o sea, ya entramos en el cálculo multivariable. Ya para empezar, ya las propiedades termodinámicas manejan por lo menos dos variables.
La entropía es una función de estado, acordémonos. Función de estado, y por eso se usa ds. Y el calor es una función de camino o trayectoria. O sea, que depende de la trayectoria, y por eso se utiliza el delta. O sea, en todos los libros de termodinámica van a encontrar esto así. Se utiliza esta distinción, se usa delta Q porque es un cambio muy pequeño, pero en una función de trayectoria o de camino, mientras que se usa ds para la entropía porque es una propiedad termodinámica, y matemáticamente la entropía es una diferencial exacta que cumple con las cosas que ustedes habrán visto. Ustedes llevaron un curso de cálculo 3 y allá habrán visto cálculo de dos variables o de multivariable, diferenciales exactas, calcular el diferencial de una función de dos o tres variables. Nada más para que me confirmen si eso les suena conocido. Sí. El cálculo Profe, multivariable. algunos no hemos llevado todavía cálculo 3, entonces Bueno, como que no. entonces para que vean que la importancia que, para que se acuerden del curso de termodinámica cuando vean cálculo multivariable, las propiedades termodinámicas, por ejemplo, todo el cálculo de propiedades termodinámicas involucra lo que ustedes van a ver en cálculo 3, la parte matemática. Por lo pronto, lo que nos interesa saber es que hay una razón de fondo para usar una D latina, por decirlo así, con el S, que es función de estado, y una delta con el Q, que es una función de camino. Por el momento, digamos que con que entendamos que son diferentes, que hay una diferencia de fondo, está bien. Y entonces vean qué interesante que nosotros vamos a poder, a partir de hoy, vamos a poder calcular calores a partir de la entropía. Esa es una de las utilidades que tiene esta fórmula, básicamente, que vamos a poder calcular calores a partir de la entropía. Y de hecho vamos a usar las tablas de vapor, por ejemplo, para calcular calores o para calcular pues, ciertos datos con base en la propiedad entropía, que está en las tablas de vapor. Entonces, la entropía es una propiedad termodinámica. Vean qué interesante. Cuando hay un proceso irreversible, el calor que se produce en ese proceso irreversible, o sea, ya no nos sirve la fórmula. La fórmula ya no va a ser una igualdad, sino que va a ser una desigualdad. El cambio de entropía que se va a dar va a ser mayor que esta expresión cuando el proceso es irreversible. Y las propiedades de la entropía. Vamos a ver las propiedades de la entropía. En las tablas de vapor vamos a ver que la entropía tiene estas unidades, kilojulios sobre kilogramo Kelvin, y es por ser intensiva, porque la base es 1 kilogramo. Si en algún momento tenemos que calcular entropía total, por ejemplo, no sé, que tuviéramos 300 kilogramos de agua, entonces, y tenemos que calcular el cambio de entropía total de esa masa, vamos a ver que las unidades de ese cambio total serían kilojulios sobre kilogramo. Entonces, son unas unidades un poquito diferentes a las de, posiblemente tenga que revisar esto que dice propiedad extensiva, porque más bien debería ser algo así como kilojulios sobre Kelvin. Por lo que es la propiedad intensiva, sí está correcta, pero vamos a tener que revisar la propiedad extensiva. Esta es una parte muy interesante, pero veamos la precisión, primero la precisión que teníamos que hacer de la primera pantalla. Porque les dije que cuando decimos que los procesos naturales ocurren en el sentido que aumente la entropía? Eso es de hecho una forma de denunciar la segunda ley de la termodinámica, que los procesos siempre van a darse en el sentido de aumento de la entropía. Eso está correcto, pero ahora hay que ser más finos. ¿A qué nos referimos con aumento de la entropía? Y volvemos al caso del vaso de agua o de la cubeta de hielo que la metemos en el congelador. Esa cubeta de hielo en sí, el hielo está bajando la entropía del hielo. Entonces el cambio de entropía de esa bandeja de hielo, o sea, pensemos en términos de un sistema. Si mi sistema es la bandeja de hielo, dentro del sistema está disminuyendo la entropía. Entonces, ahí es donde hay gente que dice, bueno, entonces eso viola la segunda ley. La verdad es que no lo viola. ¿Por qué? Porque para el enunciado de la segunda ley,
la forma correcta hay que agregar una palabra, el cambio de entropía total. ¿Y qué es el cambio de entropía total? El cambio de entropía de todo el universo. Vean qué interesante. Cada vez que ocurre un fenómeno natural, está involucrado todo el universo. ¿Y qué es el universo? Vean qué interesante. El universo es el sistema más los alrededores. O sea, la suma del sistema más los alrededores. Entonces, cuando tengo que analizar un proceso natural, tengo que tomar en cuenta el cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía de los alrededores. Entonces, en el caso de la bandeja de hielo, pues el sistema está reduciéndose la entropía, entonces el cambio de entropía es negativo. Pero en el resto del universo, por decirlo de una manera, nosotros podríamos hacer cálculos y demostrar que el cambio de entropía afuera de la bandeja de hielo, o sea, en el resto del universo, es, digamos, es mayor, es positivo y además es mayor que el cambio en la bandeja de hielo. Es más, y veámoslo así, para poder hacer hielo, ocupamos una máquina que es una refrigeradora, que tiene compresor, que tiene condensador, evaporador, una serie de cosas, y hay que meterle trabajo, hay que hacer toda una serie de cosas, un ciclo termodinámico para poder hacer hielo. Entonces ya por ahí empezamos a visualizar de que posiblemente el cambio de entropía de todo lo que hay que hacer con el ciclo de refrigeración va a dar mayor que lo que en sí cambia la entropía al pasar de agua a hielo. Un caso muy interesante es un sistema aislado, que es el caso del frasco Dewar. ¿Se acuerdan el frasco Dewar? Que era el frasco este de vidrio para guardar cosas calientes y cosas frías. Sí. El frasco Dewar es un ejemplo de sistema aislado. Un sistema aislado no intercambia ni masa ni energía, entonces todo lo que ocurra es adentro, no hay ninguna relación con el exterior. Entonces, solamente tendríamos el cambio de entropía del sistema, entonces cualquier cosa que pase ahí adentro necesariamente va a aumentar la entropía, porque es un sistema aislado. Y esto tiene incluso una consecuencia, pues, a nivel macro. El universo, por ejemplo, si queremos analizar todo el universo es un sistema aislado, porque no hay nada afuera del universo. Entonces, por ejemplo, en cosmología, que es una rama de la física, para analizar lo que pasa con el universo, aplica esto, que es un sistema aislado. Entonces, a nivel del universo, todo lo que ocurre aumenta constantemente la entropía. Es más, ese es el tema, uno de los temas de fondo del cuento que ustedes tienen que leerse. La última pregunta, lo que pasa con el universo. Y entonces, esto que estamos mencionando, ya esto nos va a empezar a aclarar cosas de la evolución, de los seres vivos, de la fotosíntesis, de una serie de procesos que supuestamente violan la ley de la segunda ley de la termodinámica. Ya cuando nos ponemos a pensar en los procesos naturales, los procesos espontáneos, en esto de la segunda ley, bueno, ¿qué consecuencias tiene? Y esto es una parte importante. Leamos lo que viene en esta pantalla y me gustaría escucharlos una opinión, un comentario, ¿qué les llama la atención de esto que se está mencionando aquí? Si son cosas que ustedes conocían, si ya alguna vez las habían pensado o si nunca habían pensado en estas cosas, si tiene lógica, si tiene sentido físico. O sea, hay muchas opiniones que podemos dar. A mí me parece extraño de que todos los procesos son irreversibles. Uh-huh. Ok, esto lo mencionamos en la primera clase que tuvimos en este curso, que la termodinámica estudia procesos reversibles, pero que todos los procesos reales son irreversibles. Y en una clase anterior, en el material de apoyo de una clase anterior, donde se hablaba de procesos reversibles, pues se menciona todas las cosas que pasan en la naturaleza, procesos de fricción, procesos de colisión inelástica, procesos de cambios bruscos de presión, temperatura, resistencia eléctrica, montones de fenómenos ocurren de lo que en física se llama fricción, pérdidas y reversibilidades. O sea, eso está lleno en la naturaleza.
Por eso todos los procesos son irreversibles. ¿Más opiniones, más comentarios? Perdón, a mí me llama la atención, digamos, es que es como que el universo tiende al desorden, porque en un principio, ¿verdad? Con la explosión del Big Bang y demás, todo eso fue como desorden, pero todo eso, no sé, o sea, a partir de eso se dio la formación de planetas y de estrellas y demás. Y después todo eso tiende a su fin, ¿verdad? O sea, el Sol se va a morir, todas las estrellas se van a morir, entonces como un proceso sin fin, no sé. Sí. Sí, muy buena, muchas gracias. De hecho, alguien podría decir, bueno, la formación de un planeta, podría uno decir que eso es más ordenado. Un planeta que una nube de polvo, una estrella es más ordenada que una nube de polvo. Entonces uno puede decir que hubo procesos que violan la segunda ley, pero no la violan y ya les voy a preguntar que alguien me diga por qué no se viola la segunda ley en todos estos ejemplos que he venido dando. Experiencia que ustedes tienen cotidiana. Una casa, la casa de ustedes, cada cierto tiempo una casa hay que pintarla, ¿correcto? Cada cierto tiempo hay que hacer reparaciones en una casa. Y las casas se deterioran. En donde tienen automóvil, algunos de ustedes tendrán automóvil en la casa. Con el tiempo los automóviles se van desgastando, las piezas se gastan, las piezas se oxidan, la pintura se va descascarando, se va rayando, el automóvil necesita mantenimiento. Y eso mismo pasa en las industrias, pues nosotros somos ingenieros e ingenieras, en las industrias todas las tuberías, las bombas, los edificios, todo se va deteriorando con el tiempo. Es más, por ahí en la televisión a lo mejor han visto en Discovery Channel una serie que decía qué pasa si los humanos desaparecen y en 100 o 150 años todos los edificios de concreto se pulverizarían. El concreto tiende a pulverizarse a largo plazo. Entonces, incluso desaparecerían los rastros que hay actualmente de civilización. Entonces, los edificios de concreto, las puentes de acero, todo eso requiere mantenimiento. Y eso, ¿cuál es el tema de fondo? Vean qué interesante, la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque los procesos naturales, la erosión, la corrosión, la oxidación, el desgaste, todos esos son procesos naturales. Son los procesos espontáneos. Lo que no es espontáneo sería que un cuchillo se vuelva a afilar o que un puente oxidado se repare solo. Entonces, esto nos permite entender, pues, por qué es que hay que estar dándole mantenimiento a todo en este mundo. Porque estamos luchando contra la segunda ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? El caso de los seres vivos. No sé si alguien quiere comentar algo sobre los seres vivos. ¿Qué tendrían que ver los seres vivos con este tema que estamos hablando? Creo que es como relacionado a ese enunciado que dice que se requiere trabajo para mantener un sistema en determinadas condiciones. Ok, eso está muy bien encaminado. Muchas gracias. Profe, Sí, adelante. ¿será correcto decir que morimos cuando llegamos a un punto máximo de entropía? Bueno, no necesariamente, porque de hecho lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos alimentos. Cuando vos cosechas una manzana, la manzana todavía está viva. Y de hecho va a durar mucho tiempo para que la manzana se pudra y la manzana incluso, digamos, cayó del árbol, la manzana se empieza a descomponer por efectos de microorganismos y por efectos internos. Hay enzimas y otras cosas internas que van a descomponer la manzana. Llegará el momento en que esa manzana desapareció y formó otra vez parte del suelo, parte del aire, etcétera. En ese momento es que podríamos hablar de que ya alcanzó la máxima entropía, cuando ya se integró al suelo, a la atmósfera, etcétera. Pero de hecho, cuando una persona muere, todavía hay células vivas, igual que en un vegetal, igual que en una fruta que uno cosecha, etcétera. Incluso en un animal que uno, digamos, sacrifica. Pero entonces, ¿qué tiene que esto que me preguntó Arturo y que acabo de responder con el tema? Que para que nosotros estemos vivos, vean que los ácidos nucleicos, las proteínas, la síntesis de las grasas y todas las hormonas y de todo lo que el ser vivo tiene adentro, digamos,
las vegetales, los animales, los microbios, tienen toda una maquinaria interna bioquímica, que algunos de ustedes estarán llevando el curso de bioquímica, o la mayoría de ustedes, pues ahí ven toda la maquinaria bioquímica que tiene la célula. Eso es altamente complejo, altamente ordenado. Entonces hay quienes argumentan de que hasta qué punto los seres vivos violan la segunda ley de la termodinámica. Pero ¿qué pasa? Para poder construir todos esos macromoléculas y todas esas membranas celulares y todas esas estructuras altamente ordenadas, se requiere mucha energía, muchísima energía. Y entonces todo empieza, como dicen, en la fotosíntesis. Los seres vivos, digamos, los microbios descomponen material orgánico, los animales y nosotros incluidos nos alimentamos de los vegetales sintetizan todos sus materiales alimenticios de la fotosíntesis. Y entonces, ¿cuál es la fuente de toda la energía que mueve toda esta cadena, digamos, de los seres vivos? El sol. O sea, el sol es la cantidad de energía que irradia el sol a la Tierra cada segundo es enorme. Es tan grande que explica, o sea, el cambio de entropía que se da, por ejemplo, en el sol, es muchísimo más grande que la disminución de entropía que se da por todos los seres vivos que habitamos en la Tierra. Queda más o menos claro entonces por qué los seres vivos o la vida no viola la ley de la termodinámica. Porque los procesos que se dan en el sol, que es la fuente de energía y la fuente de la fotosíntesis y la fuente de los azúcares y de todo, digamos, lo que constituye los seres vivos, pues esos es el sol y el cambio de entropía del sol compensa con creces la disminución de entropía que produce la vida o los seres vivos. Y de hecho lo mismo aplicaría a la evolución de los seres vivos, porque se dice que la evolución, que cada vez son estructuras más complejas evolutivamente, digamos un ser humano, un gato, un perro, es más complejo que una célula, por ejemplo. Entonces, o por lo menos eso dicen algunas personas, habría que ver la complejidad en sí de una célula. Pero vean que se generan preguntas muy interesantes. El tema de la ineficiencia. ¿Alguien quiere comentar algo de la ineficiencia? ¿Qué queremos decir con eso? Que nunca se llega como al 100%. No, los procesos naturales siempre van a ser ineficientes, o sea, por ejemplo, lo que vamos a calcular aquí, una bomba, por ejemplo, para nosotros en el papel es 100% eficiente, pero si vamos y hacemos el experimento en el laboratorio o si vamos a comprar la bomba real que nos haga el mismo proceso en la vida real, es una bomba más grande. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia. Y eso es lo que medimos con este coeficiente que que llamamos la eficiencia. El factor de eficiencia es el que me va a medir esa falta de eficiencia. Digamos, el caso de añadir trabajo sería la bomba. La bomba añade trabajo a un sistema, por ejemplo, para empujar un fluido. ¿Cuál sería el caso de obtener trabajo? Sería el caso de las turbinas, de las plantas hidroeléctricas o de las plantas termoeléctricas, donde queremos sacar trabajo para generar electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la turbina que yo diseñé en el papel es 100% eficiente, pero si yo voy a la realidad a ver la planta de reventación del ICE, por ejemplo, que es hidroeléctrica, o a ver la planta de Garavito, que es termoeléctrica, y yo tomo mediciones, voy a ver que la electricidad que se generó es menor que lo que yo calculé en el papel. O sea, ese es el efecto de la ineficiencia o de la falta de eficiencia. La turbina real me va a generar menos electricidad. En cambio, en el caso de la bomba real va a ser más grande, ocupa una bomba más grande siempre. Entonces, esto es un primer resumen, por decirlo así, de lo que podemos decir de los procesos naturales y de los procesos reversibles. O sea, un proceso natural, la entropía total del universo va a ser
va a ser positivo. Si es igual a 0, posiblemente va a ser un proceso reversible, porque también hay procesos reversibles que tienen cambios de entropía. Pero lo que nunca va a darse es un proceso en donde la entropía total, repito, del universo, donde baje la entropía total del universo. Eso, según la segunda ley, eso nunca va a pasar. De hecho, este es otro de los temas de fondo del cuento. En el cuento que ustedes van a leer, la pregunta de fondo tiene que ver con esto. Y ya en el caso del sistema, pues puede ser positiva o negativa, que es el ejemplo del vaso, de la bandeja de hielo. Esta es la confusión que muchas veces la gente tiene de confundir cambio de entropía del sistema con cambio de entropía total. Viene una pregunta. Siguiente pregunta es, ¿cómo le ponemos números a esto? Nos interesa ponerle números. Un primer ejemplo para demostrarles que la segunda ley de la termodinámica se cumple. Digamos, tenemos dos bloques a 2 temperaturas, temperatura caliente, esta H es hot, y temperatura fría, que la C es cold, y entonces vamos a decir que el bloque caliente se enfría. Entonces, técnicamente, eso correspondería a una reducción de entropía, porque al enfriarse estaría, de alguna manera, yendo hacia el orden. Entonces, por eso el signo negativo. Y vean que aquí estaríamos usando la definición de entropía y calculamos un cambio de entropía muy pequeño. En el caso del bloque frío, se está calentando, entonces más bien está tendiendo al desorden, aumenta la entropía. Entonces, el cambio de entropía se calcularía así. Hay una suposición que el cambio es tan pequeño, el cambio de calor es tan pequeño, que podemos suponer que son constantes las temperaturas. Entonces, vean que el cambio, además estamos suponiendo que no hay intercambios con los alrededores. Entonces vean que aquí, si yo hago la suma de estas dos cosas, vean que esta cosa que está entre paréntesis, esta suma que está entre paréntesis, o la diferencia, digamos, la temperatura fría, al ser menor, este término es mayor y el segundo término es menor, entonces nos da mayor que 0. Esto ahorita vamos a hacer un ejemplo más realista de un bloque de metal que lo sumerjo en aceite, como si fuera un experimento de calorimetría, pero donde vamos a calcular los cambios de entropía. Por el momento, esto es como un experimento mental, digamos, esto es un ejemplo, un experimento mental, que es el concepto de depósito de calor. Vean, otra forma de calcular entropía, muy fácil. Cuando yo tengo temperatura constante, un proceso a temperatura constante, es muy fácil calcular la entropía, cambio de entropía, porque simplemente es el calor dividido entre la temperatura. Y entonces viene el proceso el concepto de depósito de calor, que es cuando tengo una masa muy grande que yo le puedo meter calor y no cambia la temperatura, o le puedo sacar calor y que no cambie la temperatura. Resulta que esto es muy relativo. Si yo tengo un vaso de agua que saqué de la refrigeradora, voy a continuar con los ejemplos de los vasos de agua. Un vaso de agua de la refrigeradora, pero que no está congelado. Está, por ejemplo, a 10 grados Celsius. Y lo pongo sobre la mesa, ustedes lo ponen en la mesa del comedor de su casa. Con el tiempo, ese vaso se va a ir calentando. Y digamos que va a llegar el momento en que la temperatura cambió de 10 grados Celsius a 25 grados Celsius. Entonces, ahí hubo un cambio de entropía. Es más, hubo un cambio de temperatura, el cambio de temperatura del vaso de agua, de 10 a 25 grados. Pero yo a la vez estoy midiendo el cambio de temperatura del cuarto. El cuarto tiene una temperatura que, digamos, es 25 grados. ¿Y qué es lo que ustedes esperarían? Si el vaso de agua se calienta, ¿qué esperarían ustedes con respecto a la habitación, el cuarto? ¿Qué va a pasar con la temperatura del cuarto? La expectativa. Que se enfríe un poco. Que se enfríe, ok. Digamos, ustedes esperarían que se enfríe e inclusive matemáticamente podríamos calcular un cambio de temperatura, pero posiblemente va a darnos que la temperatura final sería 24,999 algo.
O sea, va a ser prácticamente cero el cambio de temperatura. Entonces, eso nos ilustraría que para efectos de análisis, el cuarto es un depósito de calor con respecto al vaso de agua. Entonces, el cuarto es una masa lo suficientemente grande para que en este ejemplo que les estoy dando funcione como un proceso de un depósito de calor o un depósito térmico. Entonces, para que vean qué interesante, el concepto de infinito o el concepto de masa muy grande a veces es relativo. Otros ejemplos muy clásicos, por decirlo así, de depósitos de calor, la atmósfera. Muchos análisis que hacemos pues en termodinámica y en ingeniería involucran que estamos intercambiando calor con la atmósfera. Entonces se supone, una suposición que hacemos muchas veces, la temperatura ambiente es constante. Entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo de fondo? Que por más calor que salga o por más calor que entregue la atmósfera, por decirlo así, los alrededores, la temperatura no cambia. Eso es el concepto, eso equivale al concepto de depósito de calor. O sea, que la masa es tan grande que no va a cambiar la temperatura. Otro ejemplo de depósito de calor, el océano. ¿Alguno de ustedes que opine diferente? Porque en este momento hay personas que opinan y con cierta validez que el concepto de depósito de calor ya está dejando de ser aplicable a la atmósfera y al océano, al mar. Profe, yo tengo una duda con respecto, bueno, al tema en general. Digamos, Sí. si yo pongo un vaso de agua a temperatura, digamos, 25 grados, lo saco en un lugar donde está haciendo frío, donde tal vez la temperatura sea de 0 grados. En ese caso es un proceso espontáneo que se enfríe. Es correcto, ¿Y porque el cómo calor va se, de la temperatura, el medio ambiente va a extraer calor del vaso de agua. O sea, el calor va del cuerpo a temperatura más alta a la temperatura más baja. En este caso, la temperatura más baja es el medio ambiente. y en ese caso entonces la entropía que aumenta es la del ambiente? La entropía total del universo, vos puedes calcular entropía del vaso de agua y entropía de los alrededores. O sea, entropía del sistema y entropía de los alrededores. Y te debería dar que la suma de los dos, que es la entropía total, dé positivo. El cambio de entropía. Porque la segunda ley siempre se va a cumplir. O sea, puede ser que el vaso de agua se está enfriando, su entropía está disminuyendo, pero si hacemos el cálculo correspondiente en los alrededores, debería más que compensar el cambio de entropía en los alrededores, lo que está ocurriendo en el vaso de agua que dices vos que está a la intemperie. Es exactamente el mismo ejemplo de la refrigeradora. Es más, Ok. cuando vos, algunos de ustedes habrán ido a un lugar donde hay nieve, donde hay mucho frío, pero con solo que vayamos al Monte de la Cruz o a algún lugar en Costa Rica donde hace mucho frío, nosotros mismos experimentamos donde el medio ambiente está sacando calor de nuestro cuerpo. Eso es el fenómeno que pasa. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Entonces, bueno, vamos a continuar para ver cómo le ponemos números a esto. Entonces, vean qué interesante. Un proceso de cambio de fase también es un proceso que es isotérmico. Entonces, y el calor, digamos, en ese proceso isotérmico, yo puedo calcular que el calor es igual al cambio de entalpía del proceso. ¿Y cuál es el cambio de entalpía del proceso? Pensemos en las tablas de vapor. Pues va a ser la entalpía del gas menos la entalpía del líquido saturado. Acordémonos que es cambio de fase, entonces son estados de saturación. Entonces vean que con las tablas de vapor yo podría agarrar esto y calcular el cambio de entropía de un cambio de fase. Y es más, ustedes pueden agarrar las tablas de vapor, pueden ir a las tablas de vapor saturado, agarrar un dato, escogen una temperatura, buscamos los valores de HG y HF, es más, esto que está aquí equivale a HFG, lo dividimos entre la temperatura, eso sí, muy importante. No se nos olvide que en estas cosas de termodinámica, la temperatura siempre es en Kelvin. O sea, esta temperatura es la temperatura absoluta. Y lo comparamos con lo que viene en las tablas de vapor, el valor que dice SFG, que es la diferencia entre las dos entropías
de gas, vapor saturado y líquido saturado, y deberían dar iguales. Eso es una verificación, digamos, de que las tablas de vapor están bien hechas, porque además así es como se calcula este cambio de entropía en las tablas de vapor. O sea, tiene que, si son consistentes, tiene que cumplirse esto. Les repito, en cambio de fase, vean, el cambio de entropía del cambio de fase va a ser igual al cambio de entalpía dividido entre la temperatura. ¿Por qué? Porque esto es el calor, acuérdense, el calor del proceso va a ser el cambio de entalpía. Cuando vimos, digamos, los cálculos en un gas ideal, hace un par de semanas, vimos cómo se hacían ciertos cálculos, cambio de energía interna, cambio de entalpía, calor, trabajo, para gases ideales, para ciertos procesos. Eso en un documento que teníamos por allí, donde venían varias fórmulas. Aquí tenemos el ejemplo de lo que les acabo de decir de las tablas de vapor. Pero entonces, en un caso de gas ideal, que hicimos una serie de cálculos, vean que en ese documento que habíamos visto hace un par de semanas, ahí ya estaban incluidos unos cálculos de entropía, que los vamos a ver ahora. Aquí vemos un diagrama muy interesante porque que se relaciona con otro diagrama que habíamos visto, que el trabajo en un diagrama PV era el área bajo la curva. En este caso, vean que si yo grafico temperatura versus entropía y dibujo un proceso, pues el área bajo la curva sería igual al calor. El calor de un proceso, hay que insistir que sea reversible el proceso. Todo esto es también, pues, cuestiones que nosotros podríamos calcular, hacer cálculos de esta manera, haciendo un dibujo y calculando el área bajo la curva. De aquí me interesa lo que está en el recuadro. En algún momento les habían hablado de la energía libre, cambio en energía libre como criterio de espontaneidad. De hecho, sí les han hablado de eso. Lo que me interesa es que se acuerden. Sí, profe. Ok, en química general, en termoquímica, les decían que para saber si una reacción era espontánea, había que ver el delta G de la reacción. El delta G de la reacción, y que si eran menor que 0, la reacción era espontánea. Ahora yo les estoy dando otro criterio, que el cambio de entropía tiene que ser mayor que 0. Entonces dicen, mira, ahora tengo dos criterios. ¿Cuál utilizo? Resulta que los dos criterios, según esto que tenemos acá en esta página, aquí estaría la demostración de que los dos criterios son el mismo. O sea que lo que ustedes les dijeron en química sobre el delta G, en realidad era una forma de plantear la segunda ley de la termodinámica. Son criterios equivalentes. Vean otra cosa interesante, que es la famosa tercera ley de la termodinámica, que tal vez ustedes no la conocen, pero pues que ya la vamos a conocer. Dijimos que el hielo, o es más, ustedes me dijeron que el hielo es un estado más ordenado que el agua. Si yo les pregunto entre el vapor y el líquido, el vapor de agua y el agua líquida, ¿cuál sería un estado de menor entropía? Entre el vapor y el líquido, el agua líquida, correcto. Entonces vean que si yo voy de vapor a líquido a sólido, cada vez voy reduciendo la entropía. Es más, ese sólido lo puedo empezar a enfriar, lo puedo ir enfriando y en teoría cada vez tendría menos entropía. Entonces, hace como 100 años, alguien se preguntó que si existiría un estado para el cual S sea igual a 0, la entropía sea igual a 0. Entonces, un señor de nombre Nernst, que hay una ecuación de Nernst que es muy importante, pero que también ese señor es importante porque fue el que enunció la tercera ley de la termodinámica, que dijo, teóricamente, si yo me imagino un cristal perfecto, porque hay cristales en la realidad, volvemos al tema de la realidad versus lo ideal, los cristales en la realidad tienen defectos cristalinos. Entonces, un cristal que no sea perfecto tendría entropía. Un defecto en un cristal representa entropía. Entonces, pero yo puedo imaginarme un cristal perfecto y además me lo imagino en el cero absoluto y ese cristal debería tener una entropía de 0. Y entonces ese estado ideal, vean qué interesante, me permite a mí empezar a calcular entropías a partir de ese estado ideal, me permite calcular entropías de materiales y entonces resulta que yo puedo calcular entropías absolutas.
Es la única propiedad termodinámica que es absoluta. Todas las propiedades que hemos visto, la energía interna, yo les había dicho que son relativas, que son el cero de la entalpía, por ejemplo, en las tablas de vapor, depende de un estado de referencia. Eso nos acordamos de eso, del estado de referencia de las tablas de vapor, para el cual H es igual a 0. Eso es porque la entalpía y la energía interna siempre son relativas, siempre son diferencias de entalpía, diferencias de energía interna, lo que nosotros calculamos. Lo que está en las tablas de vapor son diferencias con respecto a un estado de referencia. La única propiedad absoluta va a ser la entropía. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes van, por ejemplo, a buscar datos de las reacciones químicas, que es el tema de la próxima semana, donde vamos a buscar la entalpía de formación, HF, y vamos a buscar energía interna, energía de Gibbs de formación, G sub F, esas son relativas. Pero va a aparecer otra cosa que se llama la S sub 0, la entropía absoluta de los materiales, del agua, del propano, del etanol, y de diferentes materiales. Entonces, esta S sub 0 resulta que es absoluta. Es la única propiedad termodinámica absoluta que existe, porque se calcula a partir de esto que se conoce como la tercera ley de la termodinámica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vean que ya hay dos formas que podríamos calcular cambios de entropía. Profe, entonces, esa entropía absoluta es a 0 Kelvin, por decirlo así. La entropía absoluta es el estado de referencia, es un sólido cristalino perfecto a 0 absoluto. Ok. Entonces vamos a ver si ya podemos ver unas formulitas para poder hacer un cálculo. Las formulitas son las del gas ideal. Entonces, vean, esto que está acá son las fórmulas que obtendríamos si hacemos un cambio, un proceso a un gas ideal, a un mol de un gas ideal, es más, son n moles de un gas ideal, y calculamos la entropía. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar cosas que ya habíamos visto. Por ejemplo, que el calor en un proceso isobárico, habíamos visto que era igual al cambio de entalpía a presión constante. Entonces, NCP delta T. Entonces, vean que si metemos esa definición que nos la da la primera ley de la termodinámica en esta fórmula, nos da una fórmula para calcular cambio de entropía de un gas ideal en un proceso isobárico. Vean, tenemos una fórmula, obtenemos esa fórmula. Que un proceso de volumen constante. Acuérdense que también teníamos procesos a volumen constante, calorimetría, y entonces el calor de ese proceso era igual al NCV delta T, o sea, el cambio de energía interna. Y entonces si metemos esa expresión, de nuevo, primera ley, en esta fórmula para el cambio de entropía, obtenemos otra fórmula para el cambio de entropía de un proceso isocórico. Vean que se parecen estas fórmulas, pero una es con Cp y otra es con Cv. O sea, calores específicos a presión y a volumen constante. Proceso adiabático con el Q igual a 0. ¿Qué pasa si yo pongo dQ igual a 0 en esta fórmula? Pues me da que el cambio de entropía es 0. Vean, esto es algo muy importante porque lo vamos a estar usando. A partir de ahora vamos a estar definiendo procesos adiabáticos y además reversibles. Y entonces esos procesos, a partir de ahora vamos a saber que son isentrópicos. ¿Y qué significa isentrópico? Significa que la entropía del estado 1 va a ser igual a la entropía del estado 2 del material. O sea, la entropía se va a mantener constante. Y esto, por ejemplo, lo vamos a poder utilizar para conocer un estado 2, para conocer, por ejemplo, en una turbina o en un compresor,
cuál es el estado de salida, cuál es la condición de salida. Tal vez conocemos la presión o tal vez conocemos la temperatura, pero nos falta otra propiedad. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a suponer que es adiabático reversible, o sea, isentrópico, y esto nos permite encontrar otra propiedad, que sería la entropía. O sea, la entropía de salida, al ser isentrópico, pues no, va a ser el mismo valor que la entropía de entrada, y eso nos permite tener dos estados, o sea, dos propiedades para determinar el estado de salida. Para eso es para que lo vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos lo que pasa en el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico teníamos que es temperatura constante. Entonces vean que el delta de entropía es Q entre T para un proceso isotérmico. Y el Q también sabíamos que es igual al opuesto de la potencia del W. ¿Por qué razón? Porque en el proceso isotérmico, acordémonos que el cambio de energía interna es cero. Aquí estamos con un sistema cerrado y entonces teníamos una fórmula para el trabajo. Y esta fórmula simplemente la metemos acá y nos da una expresión para el cambio de entropía de un proceso isotérmico. O sea, tenemos fórmulas para los cambios de entropía de un gas ideal, para los diferentes procesos. Y entonces eso incluso se puede generalizar. En un caso general, yo puedo generalizar esas fórmulas y vean que estas fórmulas que está acá, si yo tapo, por ejemplo, el segundo término de la primera fórmula, puedo decir que es un proceso a volumen constante y tengo la fórmula correspondiente al proceso isocórico. Si en la segunda fórmula yo tapo el segundo término, digo que es un proceso isobárico, pues vean que se obtiene la fórmula del proceso isobárico. Y si yo hablo de un proceso isotérmico, pues equivaldría a eliminar el primer término de las dos fórmulas y uno podría decir, bueno, tengo dos fórmulas. Resulta que son la misma, son equivalentes. Eso está demostrado al final, en el apéndice al final. Es más, esta primera fórmula es equivalente a la segunda fórmula, se demuestra al final en el apéndice. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar estas fórmulas? Las vamos a utilizar para esto. Las vamos a utilizar para esto. Y creo que con este ejemplo vamos a terminar el día de hoy. Pero entonces veamos este ejemplo y cómo este ejemplo vamos a usar las fórmulas que sacamos para un gas ideal. Vean qué interesante. Las vamos a usar en un caso que no es gas ideal. Es una pieza de acero que, por ejemplo, en metalurgia se agarran las piezas de acero bien calientes y se meten eso se llama un proceso, en inglés se llama quenching, con Q, pero es un proceso metalúrgico para enfriar el metal rápidamente por un proceso digamos, de metalurgia. Digamos que se agarra una pieza de acero fundido que nos da en el calor específico con un peso de 40 kilogramos y una temperatura de 450 Celsius, que entonces es importante, esto lo vamos a tener que pasar a Kelvin, dice se templa, el proceso se llama templado en español. Se templa con 150 kilogramos de aceite y nos dan el calor específico de aceite a 25 grados. Dice, si no existen pérdidas de calor al exterior, pues es un proceso que no hay pérdida de calor al exterior, todo el calor del acero va a terminar en el aceite. Dice cuál es el cambio de entropía del acero, del aceite y de ambos. Entonces, vean qué interesante. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a agarrar la fórmula, vamos a decir que esto ocurre a presión constante. ¿Por qué vamos a decir eso? Porque digamos que eso ocurre a presión atmosférica, abierto a la atmósfera. Entonces vamos a decir que es a presión constante. Otra razón es porque estamos trabajando con un sólido y con un líquido. Entonces, acordémonos que para esos casos, Cp va a ser igual a Cv, en el caso de líquidos y de sólidos. Entonces, no va a haber mucha diferencia si yo uso Cp o si yo uso Cv porque serían iguales. Entonces, puedo, por las dos razones, decir que voy a usar la fórmula que es el proceso isobárico. ¿De acuerdo? Esa es la pista que les estoy dando
y con base en eso vamos a resolver el ejercicio. Ya vamos a hacer los cálculos, pero antes hay que hacer un primer cálculo muy importante. Que ustedes están leyendo, pueden estar leyendo lo que aquí se explica. Esto está tomado del libro de Smith y Van Ness, es un ejemplo del Smith y Van Ness. Entonces ahí primero hacen un cálculo muy importante. ¿Cuál es ese cálculo? Para poder calcular cambios de entropía, ¿qué necesito conocer primero? La temperatura final. La temperatura final, correcto. Necesito saber el estado inicial y el estado final. El estado final, pues no conocemos la temperatura, pero la podemos conocer muy fácilmente con un balance de, en este caso, podríamos decir que es un sistema cerrado. Eso es, digamos, si quisiéramos aplicar los 6 pasos, habría que definir, hacer un dibujo, habría que definir las incógnitas, que son los cambios de entropía, habría que definir una base de cálculo. ¿Por qué decimos sistema cerrado? Podríamos meter, vean, un montón de suposiciones. Podríamos decir que no hay evaporación, no hay pérdida de aceite, no hay evaporación de aceite. Entonces, por eso podemos decir que es un sistema cerrado. Se intercambia, digamos, no hay intercambios de masa porque no hay evaporación, aunque estuviera con la tapa abierta. Entonces, para efectos del análisis, podemos decir que es un sistema cerrado. Otra cosa que el problema nos dice, no hay pérdidas de calor, entonces vamos a decir que Q es igual a 0 con respecto al ambiente. Entonces, estas cosas, estas suposiciones para poder decir que vamos a aplicar la teoría de sistemas cerrados. O sea, esto que está acá lo podemos ver como el cambio de energía interna. Es un balance de energía lo que estamos haciendo. Lo primero que hay que hacer es un balance de energía. ¿De acuerdo? Para calcular la temperatura final. Y esto nosotros hicimos algunos ejemplos. Esto es el típico problema de calorimetría. Y aquí volvemos al tema de que DU implica el CV, calor específico, volumen constante, pero para efectos de líquidos y sólidos, pues es igual, el dato que nos están dando, que dice CP, pues es igual al CV. Entonces usamos el mismo valor. ¿Qué es los términos que tenemos acá? El cambio de energía interna. Del metal, los 40 kilogramos, y después del aceite. Entonces vean que estos son MCV delta T en cada caso, y la suma de esto me tiene que dar 0 porque no hay, porque el calor es igual a 0, y de esta manera vean que yo puedo encontrar cuánto es la temperatura final. Repito lo que dije hace un minuto, que esto hay que pasarlo a Kelvin para efectos de la solución. ¿Y por qué lo menciono? Lo he mencionado 2 o 3 veces porque me ha pasado que en exámenes o en pruebas, alguna prueba corta, etcétera, donde van ustedes a resolver esto, me usan temperaturas en Celsius, en el logaritmo. Y eso sería un error. Lo correcto, acuérdense, Kelvin. En termodinámica siempre vamos a trabajar con Kelvin. Ya tenemos la temperatura final. Entonces ahora usamos la fórmula que tenemos para un proceso isobárico. Entonces, es esta fórmula que tenemos acá. Vean, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿De dónde la sacamos? Pues de la misma presentación. Nos vamos para atrás y buscamos la fórmula del cambio de entropía de un proceso isobárico y nos dice la masa, en el caso del gas ideal estábamos viéndolo con un mol, pero en este caso lo vamos a ver como masa. Es más, el calor específico tiene kilogramos. Entonces, masa por el CP por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Esa es la fórmula para el cambio de entropía. Es más, es un cambio de entropía total. O sea, para nosotros simplemente sería delta S. Y entonces, vean, el paso A es el cálculo para el acero. Entonces, en el acero, la masa 40 kilogramos, calor específico 0.5 kilojulios sobre kilogramos sobre grados Kelvin.
Y entonces vean que el logaritmo tiene 46,52 más 273,15, que es la temperatura en Kelvin, y abajo 450 Celsius entre, bueno, más 273. O sea, no se nos puede olvidar sumar 273. Y si hacemos este cálculo, vean que nos da 16,33. Es más, nos da negativo. Podemos ver por qué nos da negativo. Que la fracción es menor que 1. Y el logaritmo de una fracción menor que 1 es negativa. Es un número negativo. Es más, si ustedes hacen esto en la calculadora, pues les tiene que dar negativo, menos 16,33. Ahora, la parte B, el cambio de entropía, pues hay que aplicar la misma fórmula, pero para el aceite. Entonces, la masa es 150 kilogramos. El calor específico, 2,5 kilojulios sobre kilogramos sobre Kelvin. Y el logaritmo, pues el que va arriba es 46,52 más 273,15, y el que va abajo es 25 grados, que era la temperatura inicial, más 273,15, y eso nos está dando, vean que nos está dando más, o sea, nos da positivo y nos da 26,13. ¿Y qué hacemos en la parte C? Sumamos eso, sumamos los dos términos y ven que nos da 26 menos 16, nos da 9,80. O sea, aproximadamente redondeado 10 y pues con más decimales 9,80, y nos da positivo. Entonces les hago una pregunta. ¿Este ejemplo cumple con la segunda ley termodinámica? ¿Sí o no? Sí. Sí, correcto, muchas gracias. Entonces, aquí vemos que, y este mismo ejemplo lo podríamos aplicar al vaso de agua que se convierte en hielo en la refrigeradora, al vaso de agua que se enfría en la nieve, que era el ejemplo que nos puso Martina. O sea, lo podemos aplicar a una serie de ejemplos. El cálculo sería muy, muy parecido. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el cambio de entropía del vaso de agua en el congelador o de la bandeja de hielo, sería esta misma fórmula. El cambio de entropía de los alrededores, pues sería lo mismo, pero pues no vamos a tomar el universo. Podríamos tomar, por ejemplo, la habitación, la masa de aire en la habitación, y ver cuánto da, y muy posiblemente vamos a encontrar que se tiene que cumplir la segunda ley de la termodinámica. En el caso de la nieve que está afuera, en el exterior, pues tal vez lo que podríamos decir, bueno, voy a tomar 1 metro cúbico, 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, a ver cuánto me da el cambio de entropía. Pero yo puedo aplicar esta metodología, yo la puedo usar para hacer ciertos cálculos y hacer demostraciones, incluso de que sí se cumple la segunda ley de la termodinámica, en ciertos ejemplos, ciertos casos. ¿Alguna aclaración que necesiten sobre este ejemplo? Ya para terminar. Yo creo que está bastante claro. Ok, entonces les digo, pues, estudiense este ejemplo para que vean cómo se hace un cálculo que puede aplicar a muchas situaciones de cálculos de entropía de un sistema y fuera del sistema. Es más, esto tiene muchas aplicaciones, digamos, para análisis de procesos, y se está usando en ecología, se está usando en arquitectura, para los edificios que son energéticamente eficientes, se está usando en muchísimas aplicaciones, y por supuesto en bioprocesos se utiliza. Entonces, pues vamos a dejar el tema hasta aquí, y pues lo concluiremos en la próxima clase. Y entonces de mi parte eso sería todo. Les deseo una excelente tarde y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias, profe, igualmente. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.